Buenos días. Bienvenidos a esta clase de Historia del Pensamiento Político y Jurídico, Cátedra A, donde abordaremos el punto A de la unidad 2 del programa, referido al pensamiento político y jurídico griego, Platón y Aristóteles. A continuación vamos a compartir pantalla para hacer más explicación. Bien. Como les decía, si bien el programa se centra principalmente en Platón y Aristóteles, antes de ellos hubo una serie de filósofos que conviene repasar, entre los cuales primero estuvieron los presocráticos, los cuales seguramente han escuchado hablar de ellos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Diógenes, Genófanes, Pitágoras, Parménides, entre otros. Y la particularidad que tuvieron fue que centraron sus especulaciones únicamente respecto del mundo físico, el origen y naturaleza de la materia y del cosmos. Esto se vio modificado a raíz de Sócrates, quien vivió del 470 al 399 a.C., quien inició una revolución en el pensamiento filosófico griego al centrar su pensamiento en el hombre, los problemas del hombre y de la sociedad. Sócrates inauguró un método inductivo denominado mayéutica, el cual consistía en, a través del diálogo, realizarle preguntas a su interlocutor para guiarlo, ir llevándolo hacia la verdad, la cual según Sócrates residía en el interior de todo ser humano. Sócrates discutió asiduamente con los sofistas, a los cuales tildó de mercenarios del conocimiento, puesto que estas eran personas que por un monto estipulado en dinero enseñaban, daban clases de oratoria, como si hablar bien fuera pensar bien, en palabras de Sócrates. Finalmente Sócrates fue acusado de corromper a la juventud, de venerar a otros dioses, por lo que fue juzgado y ejecutado. Su principal alumno fue Platón, otro de los grandes filósofos griegos de la historia, un filósofo nacido de una familia aristocrática, cuyo nombre significaba el de anchas espaldas. Fue el fundador de la academia. Dentro de la obra de Platón encontramos tres periodos. Un primer periodo denominado socrático, en el cual Platón transcribe los diálogos que teóricamente tuvo Sócrates con sus interlocutores, en los cuales a través de preguntas va haciéndolos comprender el punto al que quiere llegar Sócrates. Un segundo periodo, denominado neosocrático, en el cual continúa con esa técnica de exponer los diálogos de Sócrates, pero incorpora elementos nuevos, elementos que tal vez eran ajenos a Sócrates, como son el rechazo a la democracia y la teoría del filósofo rey. Porque esto es muy importante saber, el mejor gobierno para Platón era aquel que desempeñaba un filósofo rey. Por lo cual, en su vida emprendió numerosos viajes a Siracusa, la cual era gobernada por tiranos, intentando ser él el asesor, la guía de estos tiranos para que gobernaran adecuadamente. Y un tercer periodo, en el cual Platón se da cuenta de que se había apartado mucho del pensamiento socrático original, que es el periodo denominado como restauración de la ley, en el cual Platón entiende que era imposible encontrar una persona con las cualidades necesarias para desarrollar ese gobierno como él quería, como el filósofo rey. Por lo tanto, cree que como no puede lograrlo una persona, lo puede lograr la ley. Esto es una etapa de superación en la cual, en lugar de gobernar una persona con cualidades extraordinarias, gobernaría la ley y todas las personas deberían sujetarse a lo que esté escrito en ella. Las obras principales de Platón, seguramente han escuchado nombrarlas, son La República, donde expone
la frase heredada de Sócrates de que la virtud es conocimiento, la república es un género utópico. El político y las leyes, que es donde expone exactamente Platón que ante la imposibilidad en la práctica de hallar un hombre bueno y sabio, era preferible que entonces gobernara la ley. Como segundo punto, tenemos que tener en cuenta la concepción antropológica de Platón, la cual parte de dos premisas fundamentales. La primera, que los hombres son desiguales entre sí, es decir, que nacen con distintas aptitudes, y la segunda, que toda sociedad tiene necesidades básicas que se deben satisfacer, entendidas como tres principales, que serían la producción, la defensa y la conducción. En base a esas dos premisas, Platón desarrolla una teoría de cómo debe estar compuesta la sociedad, que puede ser graficada en forma de pirámide. En la cúspide de esa pirámide estarían los gobernantes, quienes se encargan de la conducción de la sociedad. En un segundo estamento, un poco más amplio, estarían los guerreros, que se encargan de la defensa de la sociedad. Y en un tercer estamento por debajo, mucho más amplio que los dos primeros, estarían los artesanos, los trabajadores, que se encargarían de las tareas de producción, para así satisfacer las tres necesidades básicas de toda sociedad, en palabras de Platón. De ese pensamiento, Platón deriva que esos tres estamentos tendrían diferentes tipos de almas, diferentes tipos de facultades, de virtudes y de funciones sociales, como dijimos. Los gobernantes tendrían un alma de oro situada en la cabeza, su facultad sería el conocimiento, la virtud de desarrollar la sabiduría y la función social, gobernar en base al bien común. Los guerreros, por su parte, tendrían un alma de plata situada en el pecho, sus facultades serían facultades ejecutivas y valerosas, la virtud que los enaltecería sería el valor, y la función social, la de proteger. Y los trabajadores, por su parte, tendrían un alma de hierro o bronce, ubicada abajo del diafragma, tendrían facultades apetitivas y nutritivas, su virtud sería la templanza, y la función social que deberían satisfacer, las necesidades de producción. Sin embargo, esto, aunque lo parezca, no es un sistema estático ni de castas. Las almas, facultades, virtudes y la función social no eran hereditarias para Platón. Es decir, que, por ejemplo, una pareja de trabajadores podía tener un hijo que llegase a ser gobernante. No estaba atado a cumplir la misma función social que sus padres. Bien, en un tercer punto, respecto de la educación, Platón entiende que el Estado debía proporcionar a cada niño la mejor educación posible de acuerdo a sus aptitudes. Y para eso debía descubrir cuáles eran esas aptitudes para poder potenciarlas. La educación, en términos platónicos, no es una educación limitada, sino una educación holística del ser humano. Es decir, que los seres humanos tienen que conocer de todo. Tienen que saber tanto matemática como física, como astronomía, arte, música, pero sin descuidar las destrezas físicas y el entrenamiento militar. Y una particularidad del pensamiento platónico es que no hacía distinción entre los sexos. Pretendía la igualdad de aptitudes, tanto en los conocimientos teóricos como en las destrezas físicas y el entrenamiento militar. Platón era un admirador del régimen espartano, en el cual las mujeres cumplían un rol importante en la batalla, y bueno, él quería copiar ese modelo para la sociedad ateniense. Respecto de la teoría social y política, Platón se hace la pregunta de qué es la sociedad y responde que es una entidad natural. No es algo forzado, sino que el hombre naturalmente tiende a vivir en sociedad. Y a la pregunta de qué es el Estado,
responde que es un grupo cooperativo destinado a satisfacer necesidades comunes, son las necesidades que referimos recién, y que la función del Estado sería producir el tipo moral más alto posible de ser humano, y para ello permitir a los individuos desarrollarse al máximo en sus aptitudes naturales. Platón tiene una concepción totalitaria del poder político. Para él todo es público, no hay espacio para lo privado. En pensamiento de Platón, no se puede dejar al hombre librado a sí mismo porque no respetaría las leyes que guardan el orden público. Por lo tanto, Platón privilegia al Estado por sobre el individuo, al todo por sobre las partes individuales. Lo cual nos lleva al punto de las formas de gobierno, las cuales Platón divide primero en dos grandes grupos. En el primero estarían los estados jurídicos, que son aquellos que tienen a la ley como soberano y protegen el bien común, y los estados no jurídicos, que serían aquellos que no cumplen con este requisito de tener a la ley como soberano, ni tampoco de proteger el bien común. Entre los estados jurídicos, Platón ubica la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y entre los estados no jurídicos, ubica a la tiranía, la oligarquía y la democracia extrema, que también llama demagogia. En conclusión, para Platón, la peor forma de gobierno era la democracia, era la menos querida por él. El gobierno ideal sería el del filósofo rey, que es aquel persona que conoce lo bueno y además de conocer qué es lo bueno, posee un poder ilimitado para llevar a la sociedad hacia eso. Entonces Platón es un precursor, un defensor del absolutismo ilustrado, pero busca gobernar con la persuasión, nunca con la fuerza. Como les decía anteriormente, cuando Platón tiene su experiencia práctica en Siracusa con los tiranos que gobernaban ahí y termina descreyendo de la posibilidad de que una persona sea lo suficientemente buena y que quiera llevar a la sociedad a esa bondad, entiende que la única solución era que nos gobernara la ley, ante la imposibilidad de encontrar una persona tan buena que desarrollara el bien común. Y la estructura que plantea Platón es una combinación, una estructura mixta, ya sea de monarquía-democracia o de aristocracia-democracia. Por último, me gustaría, para enganchar con el siguiente filósofo, con Aristóteles, mostrarle este cuadro que seguramente lo han visto anteriormente. Se llama La Escuela de Atenas, es de Rafael Sanzio, también conocido como Rafael, uno de los grandes pintores del Renacimiento, en el cual, si acercamos un poco la imagen, vamos a ver que las dos personas del centro, el de la izquierda que está con túnica rosa es Platón, y el de la derecha de túnica celeste es Aristóteles. Van a ver que Platón señala al cielo, con su dedo señala hacia arriba, mientras que Aristóteles señala hacia abajo, hacia el piso. Esto es una clara referencia a la contraposición del idealismo platónico con el realismo aristotélico, lo cual es la principal diferencia dentro del pensamiento filosófico de estos dos autores.